Padre Celestial, Jehová Dios Todopoderoso, en esta tarde de miércoles, después de alabarle, glorificarle, exaltarle su santo nombre, en esta hora de tiempo de predicación, sujetamos nuestra mente, pensamientos, sentimientos, cuerpo, alma, espíritu y ser sujetos al Espíritu Santo, para que solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted nos la ha dado y que la gloria sea para usted absolutamente, en el nombre de Cristo. Amén. Pues en esta tarde de miércoles el Señor nos ha dado la predicación para esta casa apostólica y para la iglesia y los pastores y pastoras bajo cobertura. Predica la palabra tal y como está escrita, sacando más herejías. Predica la palabra tal y como está escrita, sacando más herejías. Pues le damos gracias al Señor Jesucristo porque la visión que nos ha dado Él es la restauración de todas las cosas y de reunir todas las cosas en Cristo, es basada en la escritura de la palabra de Dios, Hechos 3:21, Efesios 1:10, y también de guardar su nombre y guardar su palabra, que está Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras y aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, guardar la palabra es determinante para este tiempo de bastante apostasía en la iglesia a nivel mundial del Señor Jesucristo. Hay mucha apostasía. Sabemos que tenemos que saber que el éxito de una iglesia, así como dice la palabra, apegada, no es las multitudes, las megas construcciones, las señales, sino es la doctrina que se está predicando y enseñando en la iglesia del Señor Jesucristo. Eso no quiere decir que no creamos en señales y milagros. Claro que lo creemos, conforme está en la palabra de Dios, porque ahorita hay muchos falsos que hacen falsos milagros, contratan a gente para que se caiga, para que sean tocados, para que pues sean con médicos pagados, llevan los predicadores para pues falsificar falsos milagros. Entonces es un tiempo de bastante apostasía, donde hay falsos cristos, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros, falsos hermanos, falsas doctrinas, falsos evangelios. Entonces, Dios nos comisionó, nos asignó volver al Dios de la Biblia, a su palabra, y donde todo vuelve a Él. Entonces, Dios nos comisionó y asignó para restaurar su iglesia, su diseño original, y predicar un evangelio puro, bíblico. Y sabemos que en este tiempo hay muchos y muchas siervas del Señor a nivel mundial que están predicándose muchas herejías. Ya hemos sacado 64 herejías de la iglesia y hoy van a salir otras más herejías que están recorriendo los púlpitos, que están recorriendo las iglesias, y que la iglesia sentada que está escuchando, pues que no lee la Biblia más que el día domingo, que agarra su Biblia, la despolva y se la lleva a la congregación y solamente repite lo que el siervo o la sierva le está diciendo, y está condicionada a lo que le dice el siervo y la sierva, sin ir a la Biblia para analizar y escudriñar si es bíblico o es antibíblico. Por eso Dios lo advirtió en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19.
Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Al que añadiere, ¿verdad? ¿Cuántos no han añadido a la palabra de Dios como supernatural, sobrenatural? Por decir esas herejías de moda a nivel mundial. Y entonces añadir, ¿verdad? ¿Qué es una herejía? Es algo que no está escrito en la Biblia. Es algo que no aparece escrito en la Biblia. Es una herejía. Y que entonces ya vimos que el que le añada, dice, le vendrán plagas. Y en el 19, al que le quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, al que le quite a la palabra de Dios, de los 66 libros, desde Génesis a Apocalipsis, el que le quite, dice la palabra de Dios que su nombre será borrado del libro de la vida. Entonces, nosotros, de acuerdo a Gálatas 1:10, no buscamos el favor de los hombres ni la aprobación de los hombres, porque si buscáramos el favor de los hombres no seríamos siervos de Dios. Solamente buscamos la aprobación del que nos salva, del que nos aprueba, del que nos levantó sin comprometer la palabra ni castrarla. Es el que nos llamó Jesucristo. Entonces, en esta iglesia apostólica y las iglesias bajo cobertura, estamos enfocados en restaurar la iglesia a su diseño original y de reunir todas las cosas en el Señor Jesucristo. Entonces, el éxito de la iglesia para este tiempo no son las multitudes, no son las megaconstrucciones, no son las luces, no son los conciertos. Es que tu nombre no sea borrado del libro de la vida y que seas fiel al Señor hasta que Dios te llame a su presencia, tanto del predicador como su esposa, sus hijos, primeramente, y la iglesia que está congregándose sea salva a todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Y para que eso suceda, se tiene que predicar la palabra tal y como está escrita. Y muchos, ¿cuánto más no predican del infierno? Muchos no predican de arrepentimiento, muchos no predican de pecado, muchos no predican de la venida del Señor, muchos no predican de santidad. Y aunque llevan años, no se enfocan ahí, porque dicen que Dios es bueno y pues Él perdona todo, y pues aunque estés mal, pues no te dicen nada, porque ellos dependen de el dinero que entra al alfolí y no dependen de Dios. Entonces, nosotros no buscamos multitudes, sino que buscamos que la doctrina, la palabra, el evangelio se esté predicando tal y como está escrito, sin quitarle, sin aumentarle, porque todos están torciendo la palabra de Dios para tener multitudes, para tener gente muchísima. Pues hacen tantos conciertos, tuercen a la palabra, y como la palabra sobrenatural y supernatural para querer impactar, y también de eso códigos del reino, cuando no encontrarás eso escrito en la Biblia tal y como está. Y pues pareciera que es un evangelio
de Jesucristo, pero no es un evangelio de Jesucristo. Es un evangelio diferente, adulterado. Y hoy le toca, pues, dar a conocer, porque aquí lo enseñamos en la escuela de discipulado, pero a veces hace falta que los pastores también conozcan para que estén en la misma dirección, en la misma embonación de restaurar en las congregaciones que están pastoreando. Vamos a sacar otras herejías, ¿verdad? Vamos a empezar con la primera, ¿verdad? La mayoría, incluso nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie en el sentido de señalar, porque estamos para juzgar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es santo y lo que no es prófano. Pero Dios nos comisionó y asignó para que tú dejes de hablar herejías, para que tú dejes de predicar herejías, para que tú dejes de enseñar herejías, que así te lo enseñaron, que así fuiste instruido, ni modos, pero nunca es tarde para volver al Dios de la Biblia, a su palabra. Y entonces, nosotros a través de los años, Dios nos ha revelado cosas que a veces hacíamos y que las dejamos de hacer porque el Señor nos dio luz para ahora hablar el lenguaje bíblico, el lenguaje tal y como está. Entonces, la primera herejía es que dicen que Jesús se fue a preparar moradas. Dice la palabra de Dios que las moradas ya están. Sí, que las moradas ya están. Entonces, ¿qué es lo bíblico? En San Juan 14:2 dice la palabra de Dios. En San Juan 14:2 dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 2, ¿verdad? En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 2, ¿sí? Dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? San Juan, capítulo 14, versículo 2. Dice la palabra de Dios: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os las hubiera dicho, pues voy a preparar morada. No, dice que va a preparar lugar para nosotros, lugar. Entonces, lo bíblico es de que pues Dios va a preparar lugar para nosotros. Amén. No quiere decir que eso es lo bíblico. No estoy diciendo que moradas no existen, están ahí, pero lo que dice la palabra de Dios, que no, Dios no se fue a preparar morada, Dios se fue a preparar lugar. Entonces, ahora vas a decir eso, que Dios se fue a preparar lugar para ti, para mí, ¿sí? Dice, pues, a preparar lugar para vosotros, ¿verdad? Entonces, Dios, como vamos creciendo en el camino del Señor, vamos madurando en el camino del Señor, en la medida de que nosotros leamos la palabra, en la medida de que escudriñemos la palabra, el Espíritu Santo mismo nos va direccionando, nos va corrigiendo, ¿verdad? Por eso les digo que no estamos para señalar a nadie, sino que estamos para que todos crezcamos y hablemos lo que está escrito y prediquemos lo que está escrito y enseñemos lo que está escrito tal y como está, sin aumentar ni quitar, o tergiversar o torcer. Por eso dice la palabra de Dios aquí, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que no hay moradas o que no es correcto, no es bíblico, no. Estoy diciendo que hay moradas, siempre ha habido,
pero que el Señor se va para preparar lugar para vosotros, ¿sí? Entonces, hay que hablar así, que Dios se fue para preparar lugar para vosotros, ¿verdad? Ahora vamos a ver la segunda, ¿verdad? La segunda, donde dicen, Dios bendice al dador alegre. Dios bendice al dador alegre. Esto, pues realmente yo de alguna forma lo he escuchado en unas iglesias donde nos han llevado Dios, son religiosas, y sí hemos escuchado eso de algunos predicadores que dicen, Dios bendice al dador alegre. Dios bendice al dador alegre. Pero realmente no está así escrito en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo está escrito en la palabra de Dios? Pues dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Dice la palabra de Dios, ¿sí? Que tú mismo debes de ver, porque estamos hablando de lo que está escrito en la palabra de Dios, tal y eso debemos de predicar y hablar. En 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, ¿qué dice la palabra de Dios? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Ahí está, porque Dios bendice al dador alegre. No, dice, porque Dios ama al dador alegre. Porque Dios ama al dador alegre. Entonces, Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Eso es lo bíblico. Lo bíblico. Entonces, nosotros estamos viendo que se ha distorsionado, que se ha añadido en este caso, en lugar de ama, bendice. No, muchos dicen bendicen, pero no dice bendice, dice ama al dador alegre. Sí, ama al dador alegre. Eso es lo bíblico, apegado a la Biblia, tal y como está. ¿Sí? Ahora, nosotros cuando estamos cimentados en la roca que es Jesucristo y predicando la palabra que es Jesucristo, predicando el Evangelio de Jesucristo, predicando la verdad que es Jesucristo, tal y como está, nos va a hacer unos discípulos fuertes, unos ministros de Dios con poder y autoridad, porque al predicar la palabra de Dios es la que cambia, es la que transforma, es la que hace lo que quiere hacer Dios, su palabra. Es la única que tiene poder, en el sentido de hacer, en el sentido de activarse, en el sentido de moverse, en el sentido de curar, en el sentido de sanar, en el sentido de hacer milagros, en el sentido de liberar, de salvar. Entonces, estar en un lugar donde se esté predicando la palabra de Dios tal y como está escrita, sin aumentarle ni quitarle, es poderoso. Y por eso nosotros debemos de saber que es parte de la comisión predicar solamente la doctrina sana de Cristo. Entonces, vimos la segunda. Ahora vamos a ver la tercera. ¿Sí? Vamos a ver que la tercera, yo lo decía hace años, yo lo decía, porque les digo, yo sigo creciendo en la asignación que Dios nos llamó. Yo decía, pozo
pozo de los leones, ¿sí? Daniel en el pozo de los leones, ¿sí? Daniel en el pozo de los leones. Pero vamos a ver que decir pozo es como distorsionar, es como torcer, es como aumentar algo que no es así. Y entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Daniel 6:16. Vamos a ver en la palabra de Dios, Daniel 6:16. En el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 16. Vamos a ver el profeta Daniel, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? ¿Sí? En Daniel, capítulo 6, versículo 16. Daniel, capítulo 6, versículo 16. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios hay que hablarlo tal y como está. Entonces, el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Lo echaron en el foso de los leones. Foso de fe, de foca, F de Fernando, foso de los leones. Entonces ya no hay que decir pozo de los leones, ¿verdad? Como yo lo decía hace años. Entonces, Dios nos va corrigiendo. Y más cuando nosotros nos asignó esta asignación de volver al Dios de la Biblia, a su palabra, y donde todo vuelve a Él. Por eso, también hemos enseñado que no importa que en la congregación hayan 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000, pero que se esté predicando y que todos sean salvos, que se esté predicando el Evangelio del Reino, la doctrina, para que de esa manera sean salvos y sean fuertes en las batallas espirituales. Porque para ese tiempo es muy difícil encontrar una iglesia que esté predicando la palabra tal y como está escrita. La mayoría le ha aumentado, la mayoría le ha quitado, con el fin de lucrar, con el fin de mercadear, con el fin de sus fines propios, intereses propios. Y a eso al Señor le molesta, porque no estamos para entretener, no estamos para perder el tiempo, no estamos para tolerar el pecado, tolerar las herejías. Dios nos llamó para sacar las herejías. Y pues estamos viendo que muchos siervos y siervas en muchas iglesias dicen pozo de los leones, pero ya vemos que no es pozo, es foso de los leones, ¿sí? Entonces es importante que quede bien claro para que de esa manera pues desaprendamos las herejías y aprendamos lo que está escrito tal y como está en la Biblia, y así prediquemos y así enseñemos, para que de esa manera hasta nosotros como predicadores seamos salvos a la hora de entregar cuentas al Señor. Y lógico, la iglesia que se le está predicando la palabra tal y como está escrita. Vamos a ver la herejía 4. Esta yo la he escuchado por mucho tiempo en muchas iglesias personalmente. Sé que en cada nación, en cada país, de acuerdo a su forma de modismo, hablan cosas, pero nosotros en donde quiera que nos paremos tenemos que hablar la palabra de Dios, en cualquier nación. No mezclar los modismos del mundo con la palabra de Dios. No mezclar los dichos del mundo con las palabras de Dios.
no mezclar, ser radical. No se puede unir lo santo y lo profano. Lo santo es santo, lo profano es profano, así como el aceite es aceite y no se puede unir al agua. Entonces, eso tenemos que hacer. Dicen muchos predicadores y hermanos en Cristo, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿verdad? O aborrece el pecado y ama al pecador. Pero sabemos que no es así, que no es así. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, aunque sabemos en San Juan 3:16, porque Dios amó al mundo, porque ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se salve, para que todo aquel que en Él crea se salve y tenga vida eterna. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas sea salvo y tenga vida eterna. Pero entonces Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No, aborrece, lo bíblico es que aborrece las dos cosas, al pecador y al pecado. Eso es. Ahora vamos a ver Salmos 7:11, porque quizás estarás pensando que ¿de dónde está? En Salmos 7:11. En Salmos 7:11 dice la palabra de Dios, en Salmos capítulo 7, versículo 11. Dios es juez justo. Dios es juez justo. Y luego tiene ahí en otro renglón, y Dios está airado contra el impío todos los días. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, ¿Dios ama al pecador? Pues no. Aquí vemos que Dios está airado con el impío. ¿Y quién es el impío? El que no es hijo de Dios. ¿Quién es el impío? El que no se ha arrepentido, el que sigue una religión. Entonces, Dios está airado contra él. Entonces, aquí vemos que Dios no ama al pecador, sino que Dios aborrece el pecado y Dios está airado contra el que comete pecado, contra el impío. Entonces, eso es lo bíblico. Entonces, ¿qué tenemos que hablar? Pues que Dios está airado, que Dios aborrece el pecado y Dios está airado contra el pecador, contra el impío, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hablar, ¿verdad? Porque está en la palabra de Dios, ¿sí? También vamos a ver la siguiente herejía en la 5, la quinta. Bueno, sabemos que esta también, pues a través de los años, anteriormente yo lo decía, muchos dicen también que Job dijo, mi Redentor vive y me levantará. Que Job dijo, mi Redentor vive y me levantará, ¿verdad? Que Job dijo, mi Redentor vive y me levantará. Falso. Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, Job 19:25. Vamos al libro de Job, capítulo 19, versículo 25. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Job capítulo 19, versículo 25. Y ahí vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, porque como estamos hablando que hay que predicar tal y como está escrito. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive. Y luego ahí dice, y al fin se levantará sobre el polvo. Y al fin se levantará sobre el polvo, ¿verdad? Entonces en Job 19, capítulo 19, versículo 25 dice que
el Redentor que se levantará sobre el polvo, ¿sí? Entonces, eso es lo bíblico, ¿sí? Y no decir que Job dijo, mi Redentor vive y me levantará. Falso. Dice que es el Redentor que se levantará sobre el polvo, ¿sí? Entonces, estamos viendo que en muchas iglesias, pues hay recorriendo muchas herejías, predicadores repitiendo herejías, predicadores hablando herejías, enseñando herejías, y lo peor, la iglesia no sabe discernir. Solamente repite como un loro por años lo que le enseñaron esos ministros, esos pastores. Pero hoy Dios está enseñando lo que es bíblico y lo que no es bíblico. ¿Para qué? Para que tú también seas salva y yo sea salvo. Porque dice la palabra que el que le añada, vendrán plagas sobre él, y el que le quite, su nombre será borrado del libro de la vida. Imagínate, no entrará a la vida eterna. Y así muchos predicadores de este tiempo, por tener multitudes, ha aumentado supernatural y sobrenatural, que como si fuera algo impresionante para pantallar, para decir aquí nada más yo soy el bueno. Pero eso no está en la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es de que el Dios todopoderoso, con su palabra y su poder, hace milagros, sanidades, liberaciones, portentos, maravillas, resurrección de muertos, hace lo que Él quiere, lo que le place, Él es Dios. Pero como está escrito, porque vas a investigar de dónde viene el origen sobrenatural, viene de la cábala judía del Zohar, del ocultismo, donde en esa dimensión se mueven demonios. Y esa palabra se la quieren anexar, se la quieren asignar a Dios, pero Dios no dice en la palabra eso. Entonces, es delicado, pareciera que es fuego de Dios, pero es fuego falso. Por eso, para este tiempo no son las señales. Y alguien predicaba, dice, es que es ilegal predicar sin señales. Ahora, lo que les he acabado de decir, que nosotros no estamos diciendo que Dios nos sana, que Dios no hace milagros, que Dios no hace resurrección de muertos. Sí, nosotros sí creemos que hace eso, pero como está escrito con su palabra y no inventando falsos milagros, y pagándole a la mujer o al hombre y hasta al doctor para que vaya ahí, y lo compraron, y para que jalen multitudes. Así están la mayoría de los predicadores de las mega iglesias. Pero realmente dice la Biblia en Apocalipsis que el falso profeta hará señales. Entonces, para este tiempo de tanta apostasía, es ver qué doctrina, qué enseñanza está impartiendo ese predicador. Y de esa manera puedo medir, ese es un siervo de Dios, ese es un ministro de Dios, porque está predicando la palabra, tal y como está. Él no vive del evangelio, él vive para el evangelio. Él de gracia dio Dios, de gracia da. O sea, su objetivo es que la iglesia sea salva. Está preocupada por enseñar la doctrina sin aumentar ninguna tilde, ninguna coma. Ese es el ministro verdadero de Dios. Por eso les he dicho que el éxito de una verdadera iglesia es la doctrina que se está enseñando, la palabra que se está enseñando, sí, tal y como está escrita, sin aumentarle ni quitarle. Entonces, pesa a los predicadores cuando tú los veas. Pero para eso tú tienes que conocer la palabra de Dios, para discernir si es palabra de Dios, o para discernir si son herejías. Ahora vamos a ver la sexta herejía. Bueno,
muchos predicadores dicen que Pablo se cayó de un caballo. Muchos predicadores hablan que Pablo venía montado en un caballo y se cayó. Pero realmente es una herejía, porque la palabra de Dios no dice eso. Vamos a ver en Hechos capítulo 9. Vamos a ver Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sí. En Hechos capítulo 9, versículo 3 y 4. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 3 al 4. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, en el versículo 3 al 4, dice: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayeron en tierra, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar en contra del aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra. Dice, se levantó de tierra. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Si te das cuenta, aquí nos dice, yendo por el camino. No nos dice en ninguna parte que venía montado en un caballo y se cayó, ¿verdad? Entonces no dice que venía montado en un caballo, ¿sí? Muchos predicadores dicen que Pablo venía montado en un caballo y se cayó. Pues no, es una herejía. Nunca verás que Pablo, el apóstol, venía montado en un caballo y se cayó del caballo. No, es herejía porque no está así en la Biblia, no aparece. Entonces no digamos que se cayó de un caballo. La Biblia no lo dice. Hay muchos predicadores que lo hablan y lo dicen, ¿sí? Entonces, volver a la Biblia tiene un precio, porque la mayoría no quiere volver a la Biblia. La mayoría a nivel mundial no quiere la palabra de Dios. La mayoría a nivel mundial no quiere la doctrina sana de la palabra de Dios. Por eso Dios lo advirtió, que para este tiempo de tanta apostasía se amontonarán falsos maestros, salteadores, herejes, mercaderes. Y ahí quiere estar la mayoría de la gente. Por eso, como les digo, el éxito de una iglesia no son las multitudes ni megaconstrucciones. El éxito es que tú como predicador y yo como predicador en la iglesia sean salvos. Que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Ese es el éxito. Al culminar y cumplir nuestra asignación aquí en la tierra, irnos con el Señor. Hay muchos predicadores que torcieron la palabra por tener multitudes y tener mucha gente entretenida, torcieron la palabra. Y si no se arrepienten y mueren, no se van con Dios, se van para abajo, para el infierno. Ahora vamos a ver la séptima herejía. La séptima herejía
Yo a través de los años he escuchado esto. Y que los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. Que los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó para derribar los muros de Jericó. Pero lo que pasa es que, como siempre hemos enseñado, que a través de los siglos la iglesia de por sí no lee su Biblia diariamente. Solamente la agarra cuando se va al culto. Le quita el polvo, no escudriña. Eso es una. 2, está condicionada a lo que le están predicando. Y repite todo lo que le predica su pastor o pastora, y lo repite como un loro. Y piensa que es palabra de Dios. Pero hay muchos que hasta se enojan porque dicen: yo amo más a mi pastor. Y aunque están mal, dicen: yo no se van de esa iglesia porque aman a su pastor. Está bien amarlo, pero si está predicando herejías, pues no va a ser salvo ni él ni tú. Entonces hay que amar la palabra de Dios, que está escrita tal y como está, enseñarla y predicarla, porque de esa manera amamos a Dios, somos aprobados por Dios y somos salvos. Entonces, no fueron 7 vueltas en total. Entonces, ¿cuántas vueltas hay? Vamos a ver en el libro de Josué. Josué capítulo 6, 11. Josué, en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 11. Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿verdad? Dice: así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad. ¿De qué? De Jericó. Porque desde el inicio, en el capítulo 6, dice la toma de Jericó. Alrededor de la ciudad. Y volvieron luego el campamento, y allí pasaron la noche. Aquí dieron una vuelta, una, ¿verdad? Una. Ahora vamos a ver qué dice el versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día. Aquí ya van 2 vueltas. 2 vueltas. Y luego dice: y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. 2 vueltas que veíamos, más 6, 8 vueltas. 8 vueltas. 8 vueltas. Y vamos a ver qué dice el 15. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. 8 más 7, 15 vueltas. O sea que no fueron 7 vueltas, en total fueron 15 vueltas. Amén. Que le dieron a Jericó. ¿Sí? Entonces, esto es lo bíblico. Esto es lo bíblico. Porque se lee todo el contexto. No solamente de un versículo, porque la mayoría de los predicadores agarran un versículo para hacer una doctrina. Ese es el error garrafal. Así es. Y pues se forman muchas doctrinas, porque no se ve todo el contexto completo. Y entonces, si tú hablabas que
fueron 7 vueltas, hoy estás aprendiendo que fueron 15 vueltas. ¿Dónde lo ves? En Josué capítulo 6, versículo 11, versículo 14 y versículo 15. ¿Sí? Entonces, esto lo escuché hace muchos años cuando era congregante, que decía un pastor, vamos a darle 7 vueltas a este parque para tomarlo, porque hicieron 7 vueltas el pueblo de Israel en Jericó. Pues no, fueron 15 vueltas, ¿sí? Entonces, estás tú, Dios trayéndote dirección, revelación para predicar y hablar y enseñar tal y como está escrito, ¿verdad? Y de esa manera ser aprobado por Dios para salvación, ¿sí? Y de esa manera, pues lo que vamos enseñando es conforme a la palabra, conforme está escrito, no lo que te enseñaron, no lo que yo pienso, no lo que tú crees, no lo que yo me parece, no lo que yo opino, no lo que me parece bien, no, es lo que dice la Biblia. Si la Biblia lo dice, yo lo predico y lo enseño. Si la Biblia no lo dice, yo no lo predico, no lo enseño, para no ser un apóstata, para no ser, para que no me pierda. Por eso el Señor lo advirtió, cuídate de la doctrina que enseñas, que enseñando a sí mismo te salvarás a ti mismo. Cuídate de ti mismo y de lo que enseñas. Bueno, vamos a ver la 8 herejía. Hace muchos años, al empezar esta asignación, estamos ya como iglesia, ya estamos en el 11 año de servicio a Dios desde que se abrió esta iglesia cristiana, apostólica, profética, León de la tribu de Judá Internacional, el 3 de agosto de 2014. Y entonces, estamos ya en el 11 años, y cuando empezó la asignación, al sacar las primeras 4 herejías, el Señor nos reveló directamente que no hay gigantes, que el diablo no es gigante, y que no hay ningún demonio gigante, simplemente hay rangos. Y hoy, y en estos días, quedó confirmado. Ahorita vamos a ver cuánto medía Goliat. Hace años Dios me reveló cuánto medía el arcángel Miguel. Pero hoy vamos a ver cuánto medía Goliat. Y nos vamos a dar cuenta de la falsa enseñanza que les he enseñado a los niños en revistas, en Biblias para niños, y hasta los predicadores muestran a Goliat como un gigante. La primera herejía de hace años fue que Dios no es sobrenatural ni supernatural. Esas son herejías. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios es el Todopoderoso, que con su poder y palabra hace milagros, portentos, maravillas, liberaciones, sanidades, resurrección de muertos, etcétera, lo que le place. Eso es lo bíblico. Sí, amén. La segunda herejía es que Dios no controla, ni está en control, ni toma el control. Esas son herejías. Lo bíblico es que Dios reina, gobierna, rige y tiene dominio. La tercera herejía, de las primeras, es que Dios no tiene la última palabra. Nunca encontrarás en la Biblia, en Génesis hasta Apocalipsis, que escrito que Dios tiene la última palabra. Herejía por siglos. ¿Qué es lo bíblico? Que Dios habló de lo espiritual a lo físico y se creó lo que vemos. Y Dios tiene la primera palabra, eternamente, diariamente y todos los días. Él tiene la primera palabra porque Él ocupa el primer lugar en todo y también su palabra. Pero la herejía es que todos quieren que Dios tenga
el primer lugar, pero su palabra el último. ¡Qué contradicción! ¡Qué error garrafal! Es una herejía. Entonces Dios tiene la primera palabra eternamente aquí y en todo tiempo. Y todos los demás tienen la última palabra, pero nunca Dios. Escúchalo, iglesia. Dios siempre tiene la primera palabra eternamente, en todo tiempo y en todo lugar, y en todo hora, todo minuto, todo segundo, todo día, toda semana, todo año, todo siglo. Su palabra es primera, porque Él ocupa el primer lugar. La cuarta herejía es que en muchas iglesias dicen: derriba a tus gigantes. Y nosotros nos fue revelado que el diablo no es un gigante, es un globo inflado que aparenta que es gigante, pero ya está ponchado, destronado, desterrado, destronado, derrotado, y no tiene poder ni autoridad, solamente el que tú y yo le damos por el pecado de desobediencia a Dios que cometemos. Es el único derecho legal, pero él no tiene poder ni autoridad, es como un gusano, ya está, nomás quiere apantallar. Y así era Goliat, quería apantallar, que era un gigante. Cuando vemos que no medía más que menos de 3 metros, que vas a ver ahorita. Entonces esto te va a impactar para ti que enseñas en la escuela bíblica a los niños. Te vas a dar cuenta de lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. Entonces el único gigante es el fuerte de Jacob, Jehová Sabaoth, el eterno. Eso es lo bíblico. Pero ahorita estamos viendo de la octava herejía que hoy en esta predicación Dios está enseñando para que tú la saques y desaprendas y ya no la hables y aprendas lo bíblico. Dice, muchos dicen que la estatura de Goliat en las películas pintan a Goliat como un gigante, que con un pie podía aplastar a cualquiera de nosotros con un pie. Las escrituras dicen que medía 6 codos y un palmo. Vamos a ver en 1 Samuel 17:4. 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel. 17:4. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y tenía de altura 6 codos y un palmo. Date cuenta, 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo. Ya vimos, investigamos cuánto mide un codo, cuánto mide un palmo. Y vamos a ver que un codo era la medida de la punta del dedo mayor hasta el codo, que era entre 18 y 21 pulgadas. Eso es un codo. Un palmo es la distancia entre la punta del dedo meñique y el pulgar con la mano abierta. Esto es aproximadamente medio codo, lo cual equivale a 9 pulgadas, teniendo esto en cuenta que Goliat medía 9 pies y 9 pulgadas, calculando los codos a 18 pulgadas. Ahora, una pulgada es igual a 2.54 centímetros. ¿Sí? Eso yo lo vi en mis estudios que llevé en la carrera de mecánica automotriz. Al hacer los torques, ahí veía yo cuánto era una pulgada. Una pulgada es equivalente a 2.54 centímetros. Un pie es igual a 30.48 centímetros. ¿Sí? Ahora por 9,
por 9, una pulgada es igual a 2.54 centímetros por 9 es igual a 22.86 centímetros. Un pie es igual a 30.48 centímetros por 9 es igual a 2.74.32 centímetros. Sumados, 22.86 centímetros por 2.7432 centímetros es igual a 2 metros con 97.18 centímetros. Es decir, medía 2 metros 97 centímetros, medía Goliat. Casi 3 metros de altura. ¿Sí? Entonces, era alto nada más, ¿verdad? No es un gigante. Y es ahí donde se confirma por qué Dios nos habló que nuestros enemigos, empezando por Satanás, no es gigante. Y menos Goliat. Entonces, sabemos que la Biblia es la verdad. Que la Biblia es la palabra de Dios. Y que la Biblia nos enseña. Sí, porque es la palabra de Dios lo que se tiene que enseñar y predicar. La novena herejía, que muchos predicadores y predicadoras, incluso yo lo decía hace tiempo, que somos trapos de inmundicia. Pues no es así, es herejía. ¿Qué es lo que está escrito en la palabra? Isaías 64:6, que vamos a ver. Isaías 64. Vamos a ver Isaías 64. Vamos a ver el libro de Isaías. Sí. El libro de Isaías, capítulo 64. ¿Qué dice la palabra en el versículo 6 y el 8? Isaías, capítulo 64, versículos 6 y 8. Si bien todos nosotros somos como suciedad, ¿verdad? Todos nosotros somos como su suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicias, y todas nuestras justicias, y todas nuestras justicias, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Sí? En el 8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces, no es nosotros. O sea, nosotros como personas no somos trapos de inmundicia. Ese es antibíblico. Esa es una herejía. Decir que somos trapos de inmundicia. No somos trapos de inmundicia. Dice que son nuestras justicias. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Eso es lo bíblico. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Entonces, hay que quitar esa herejía, que nosotros ya la desaprendimos y la quitamos, y los pastores y pastoras, o siervos y siervas, predicadores y predicadoras, que la están diciendo que ellos y la iglesia son trapos de inmundicia, pues es herejía. No es así. Son nuestras justicias, nuestras obras, trapos de inmundicia. Eso es lo bíblico. Entonces hay que quitar esa herejía. Nosotros, por gracia de Dios, somos hijos de Dios, que nos estamos esforzando y perfeccionando, y por gracia somos hijos de Dios. Pero nunca decir que somos trapos de inmundicia, porque es herejía. Más bien, las obras, nuestras justicias que hacemos, esas son trapos de inmundicia, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos, y tú, volviendo a la
Biblia, volviendo a su palabra, ¿verdad? Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Bueno, entonces quedó más que claro, ¿verdad? Vamos a ver que muchos predicadores dicen la hermosa, templo la hermosa, templo la hermosa. Cuando iba el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, iban a un templo donde estaba en la entrada, en la puerta, un mendigo les pedía dinero. Cuando les digo, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy, levántate y ve. Y dicen el templo la hermosa. Muchos predicadores dicen el templo la hermosa, pero es una herejía, porque ¿cómo aparece en la Biblia? Vamos a ver Hechos 3:10. Hechos 3:10, en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 10. Hechos, capítulo 3, versículo 10. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Si te das cuenta, es muy importante respetar las comas. Es muy importante respetar los puntos. Y aquí muchos se comen esa coma. Dice, sentaba a pedir limosna a la puerta. A la puerta. Está hablando de la puerta donde estaba el mendigo, del templo, la hermosa. ¿Sí? Está hablando, dice, y le reconocía que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, coma. Y luego dice, la hermosa, punto y coma. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. En pocas palabras, la puerta era hermosa, la hermosa, no el templo, es la puerta, ¿sí? Entonces hay que corregir, ¿sí? No se le llamaba hermosa al templo, se le llamaba la puerta, la hermosa, ¿sí? Entonces, es así como cuando tú quitas un punto, cuando tú aumentas un punto, se cometen errores, se cometen herejías, y más cuando de un versículo se saca de contexto y no se lee completo, ¿sí? Y no se lee completo. Pero se tiene que entender. Se tiene que entender. El Señor me pide que te diga este ejemplo. Por ejemplo, en San Juan 10:10. En San Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para la que tengan abundancia. Pero si te das cuenta, lo lees desde parábola del redil, desde el capítulo 10, desde el 1 hasta el 11, lo vamos a entender a qué se estaba refiriendo eso. Dice, parábola del redil, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. Y porque conocen su voz, mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. En el 7, Jesús el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, al que por mí entrare será salvo,
y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En el 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y aunque aquí vemos que se refiere de que el ladrón no vino para matar, robar y destruir, se refiere a los falsos pastores, ¿sí? Se refiere a los falsos pastores, ¿sí? Pero sabemos que los falsos pastores, ¿quiénes son? Pues es Satanás, ¿sí? Entonces es ahí que Satanás vino para robar, matar y destruir, ¿sí? Se tiene que discernir con discernimiento profundo, ¿sí? Entonces, es un ejemplo. Y para terminar, vamos a ver en la 11, herejía, que muchos dicen que Jesús le dijo a Marta que quitara la piedra. Pero vamos a ver qué dice San Juan 11:39. Con esa terminamos. San Juan 11:39. San Juan 11:39. Dice la palabra de Dios. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Y punto. Y luego dice Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Entonces, que Jesús le dijo a Marta, quita la piedra. Pero vemos que nosotros tenemos que discernir. Siempre hay que tener discernimiento, ¿sí? Entonces, todos estamos creciendo, todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Porque el volver a Dios tiene un precio, porque el que no le importa predicar el Evangelio de Dios, él nomás le importa tener fama, tener seguidores, tener llena la iglesia, aunque se vayan al infierno, no le importa si sean salvas, nomás le importa el dinero. Los vividores del Evangelio. Pero nosotros Dios nos llamó a predicar la palabra, sin comprometerla, sin castrarla, sin aumentarle ni quitarle. Y para eso tiene un precio, porque muchos quieren seguir, la mayoría, escuchando herejías y no escuchando la doctrina, el Evangelio del Reino y la palabra tal y como está escrita. Pero allá ellos, nosotros Dios nos llamó para agradar a Dios y solamente predicar como está escrito tal y como está, sin aumentarle ni quitarle. Pues esta es la palabra que nos trajo Dios. Espero que sea de bendición para tu ministerio, para la iglesia que pastoreas, y esta misma enseñanza impártela en la congregación que pastoreas, que Dios te encargó, para que estemos restaurando la iglesia a su diseño original, volviendo a Dios de la Biblia a su palabra, y donde todo vuelva a Él, la restauración de todas las cosas en Cristo, Hechos 3:21, Efesios 1:10, y de guardar su palabra y no negar su nombre, Apocalipsis 3:8, la gloria es para Cristo, paz de Cristo, bendiciones.